Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos este traje mandaloriano de la serie The Mandalorian de Star Wars. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Primero, necesitas las plantillas que te dejaré en la descripción. Y dado que no conseguí hacerlo Beskar, utilizaremos cartón industrial. Podría utilizar cartón corrugado, pero escogí este por ser más duro y resistente. Comencemos por el peto. Toma la plantilla y traza la silueta del pecho. Primero trazala de un lado y luego dale la vuelta para trazar el otro, haciendo una sola pieza. Ubica la posición de las piezas y pasa a trazar otro par, solo que este va separado, ya que van por encima. Repite el procedimiento con la parte inferior, colócala, trázala y luego dale la vuelta. Al tener una sola pieza, añádele una sección para poder pegar la parte superior. Una vez trazadas las piezas, recórtalas con mucho cuidado. Ubícalas en su lugar. Las dos partes del pecho van en la parte superior y esta a su vez va sobre la parte inferior. A esta última hazle un par de cortes parciales para poder doblar sus lados. Pero cuidado, no lo cortes mucho, solo lo suficiente para doblarlo. También dobla un poco la parte superior. Rebaje un poco sus costados para que quede el tamaño de la parte superior. Y así como esta lleva dos piezas encima, recorte otras cuantas para la parte inferior, a modo de secciones. Antes de pegarlas, rebaja los bordes utilizando una lija fina y luego pégalas con silicón caliente o con pegamento blanco. En cuanto esté pegado, hay que ponerle un par de tiras de cartón a los costados para rebajarlos un poco y que se note la diferencia con respecto a la parte superior. Puedes tapar los bordes más pequeños con tiras más delgadas y coloca la última pieza que va justo en el centro, además de otro par de piezas a los costados. Así el pecho estará listo, pero falta hacer su reverso. Para la espalda, solamente traza esta pieza que queda al tamaño del pecho y dóblalo un poco para que tenga una forma curva. Más adelante veremos cómo unirla al pecho. Para las piernas, las placas son distintas, pero se hacen de la misma manera. Comienza colocando la plantilla y trazándola con todos los bordes que lleva en su interior. Remárcalos con un lapicero y recórtala con mucho cuidado. Haz lo mismo con la izquierda y con la derecha. Ahora, teniendo las dos, dóblalas para que tengan la forma curva y que se adapten a tus piernas. Y con esta forma, podremos ponerle el borde con unas tiras de cartón de 1 centímetro de ancho. Pueden ser tiras rectas, pero si lo necesitas, trázalas utilizando la plantilla. Cual sea su silueta, dóblalas para que también se adapten a la forma de la placa. Recorta las tiras que necesites, y también unas más anchas que van por en medio. Y antes de pegarlas, márcalas con unas letras para saber cuál es su posición. Para pegarlas puedes utilizar silicón caliente, pero yo opté por el pegamento blanco por ser más fuerte. Así que si optas por este, ten a la mano suficientes pinzas para mantener las piezas en su lugar hasta que sequen. Una vez seco, podrás quitarle las pinzas, y así es como se verá con el borde puesto. Por último, pégale a cada una la tira que va por el medio, y si puedes, que quede justo a la medida entre ambos lados. Pasemos a hacer las sombreras. Estas se hacen de una forma muy parecida. Hice una plantilla a partir de dos mitades que se cierran como una especie de cascarón. Móvila y recórtala sobre el cartón, pero mucho cuidado con los lados cerrados, ya que es ahí donde se une. Estas tienes que doblarlas muy bien para que tomen la forma curva y conecten en sus uniones. Unta estas temporalmente con algo de cinta y pégalas por dentro con suficiente silicón caliente. Para que no se noten mucho, lija las uniones y ponle algo de pegamento blanco. Además, puedes aplicar un poco de resaltador automotriz para que tenga un aspecto más liso. Líjalo también, y ahora pasemos a ponerle los bordes de la misma manera que las placas. Primero márcalo con una tira de cartón y luego pasa a recortar las tiras que necesites. Dóblalas para que también tengan la forma curva, y ubícalas con unas letras para que te sea más fácil ponerlas.
Con el borde ya puesto, pasa y ubica la tira que va por en medio. Recórtala y pégala pero dentro del borde. Después recorta otra y pégala por encima de ambos bordes. Y así quedarán las sombreras listas. Ahora volvamos a las piernas para las pantorrillas. Para la derecha, primero necesitas un molde. Hazlo con una tira de cartón y usa tu propia pierna como referencia. Solamente colócala y traza una silueta que la pueda rodear. Trázala bien y entonces recórtala para hacer una especie de tubo. Este está un poco más cerrado de un lado. Póntelo para saber cómo recortarlo. Y una vez con tu molde listo, cópialo para hacer una pieza en una hoja de foamy o goma eva. Hazlo de la misma manera que en el cartón, pero en un costado añade una tira de unos 3 centímetros de ancho, ya que ahí lo abrocharemos. Copia la misma en otra hoja y pégala para que sea una pieza doble. Toma el molde y divídelo en 3 partes que usaremos para cubrir la pieza de foamy, solo que estas piedras las haremos en cartón caple o cartón liso, y las pegaremos para terminar de forrar la pieza. Queda descubierto el espacio que añadimos, ahí le pegaremos una tira de velcro, pega un lado de la tira por fuera y el otro por dentro. Al frente lleva una tira de unos 3 centímetros de ancho, se la pegaremos y encima pegaremos una más, pero con 2 lados adicionales. Estos se recortan parcialmente y bajan en una especie de ángulo. Y justo arriba, lleva esta última pieza y otro borde que podemos hacer con cartón delgado. Ahora pasemos a la pierna izquierda. Esta es más fácil de hacer. Es una gran tira de foamy al que le pegaremos tiras más pequeñas por dentro. Dóblala en una forma de tubo y ponle un par de velcros para poder abrocharla. Extiéndela y ubique las tiras que se le pegarán encima. Son una de 6, una de 7, una de 8 y 5 de 2 centímetros. Pegué la de 6 sobre la de 8, y las 5 de 2 centímetros habrá que pegarlas una encima de la otra desde la parte inferior. En medio pondremos la de 7, y hasta arriba la de 8. Te recomiendo pegarlas con la pieza cerrada para que se adapten a la forma del tubo. Pégale otras tiras de cartón delgado o cartón liso, y encima otra pieza de cartón como esta. Y así ambas estarán listas. Aquí quiero adelantar un paso. Hay que pintarlas con una mezcla de pintura roja con un poco de negro para obtener un marrón rojizo. Pintaremos todo el cartón, pero al foamy lo pintaremos con algo de tinta para zapatos. Y así nos quedarán. Ahora pasemos a hacer los guanteletes. Tracé estas plantillas que se arman como una caja, se unen por una de sus lenguas y se cierran a través de la otra al dar la vuelta. Las podemos pegar con pegamento de contacto, y no será necesario abrirlas para poder usarlas. Al igual que la pantorrilla derecha, las forraremos con la misma pieza hecha en cartón caple. Podemos hacer una con las 2 lenguas y la otra solamente con la cara de en medio. Al ser cartón, se pueden añadir los detalles con mayor facilidad. Date la libertad de poner los que tú quieras. El derecho tiene varios rectángulos a modo de capas, mientras el izquierdo se caracteriza por tener ese medio tubo encima, el cual lleva un tipo de medio cono al frente, mismo al que le podemos hacer varios orificios con un cautín. Son varias piezas pequeñas, procura que estén bien pegadas. Ahora pasamos a hacer la última parte de la armadura. 2 piezas como esta van a los costados como cadereras. Cópialas y recórtalas en el cartón. Son muy fáciles de hacer. Después, solo haz un par de cortes parciales en esas divisiones y dóblalas un poco para que tomen una forma ligeramente curva. Y al final también lija un poco los bordes. Todas esas fueron las partes de la armadura. Ahora hay que prepararlas para pintarse. Cubre cada pieza con una capa de pegamento blanco. Todas las partes, con excepción de las pantorrillas, irán pintadas de plateado, así que hay que cubrirlas con al menos 3 capas de pegamento, dejándolas secar entre cada capa. En cuanto sequen, aplíquenle una capa de primer a cada una, de preferencia en un espacio abierto y sobre un tapete. Ahora sí, vas a pintar cada una con pintura en aerosol color plateado. Ahora esto sí que parece acero Beskar. Hay que preparar cada pieza para poder usarla. Para ello les pondremos un par de tiras de foamy doble al reverso. Marca su posición en la forma que se abrocharán. Y justo ahí, pega un par de tiras de velcro. Ya sea en los ganchos o el lado rugoso, pega el otro lado en la tira de foamy. En el pecho se las pondremos a modo de tirantes. Estas saldrán de las esquinas en un ángulo ligeramente inclinado, y llegarán a la espalda desde las esquinas en la misma posición. A los costados pondremos unas tiras de foamy con velcro para poder abrocharlo, y en las tiras de arriba pondremos las sombreras. Esto pegándolas con una tira a 1 pulgada de los tirantes. Para las cadereras necesitamos un cinturón, de preferencia que sea uno con este tipo de hebilla. Ajustalo a tu medida, y justo en los extremos las colgaremos con otras tiras de foamy.
Debajo le puso otra tira con un velcro en la punta, esto para anclar las placas de las piernas en él. Ahora, le pondremos otra tira de foamy doble que pasará por encima del hombro. Debe ser lo suficientemente larga para tu altura, e ir en la misma posición tanto en el frente como atrás. Para que tenga un mejor aspecto, puedes pegar tiras de cartón pintado de marrón para que parezca cuero. Recorta y pega estas tiras al tamaño que necesites. Otro detalle son varios cartuchos colgados en el cinturón. Haz varios tubos de cartón pintados de plateado para esto. Velos colocando y luego pega una tira de foamy de tal manera que rodee uno por uno, y así hacer una carrillera. También hice esta villa de cartón, irá un poco más abajo del hombro. Y así nos quedará el cinturón. Si quieres, también pinta las hebillas de plateado. De vuelta con la espinillera o pantorrilla derecha, esta también lleva una especie de carrillera encima. Es fácil de hacer con una pieza de cartón y otra tira de foamy. Y como detalle adicional, usé estos tubos de CO2 comprimido. Aclaro que están vacíos y su uso es meramente estético. Pasemos a los guantes. Necesitamos un par de guantes de nylon como estos, de preferencia de color negro, pero les pintaremos los dedos, así que cubre el resto con algo de cinta y papel. Entonces píntalos con primer y luego con pintura amarilla. Aplícales un poco de pintura negra y hagamos la placa que va en el dorso de la mano. Es una plantilla muy sencilla, la recortaremos y le marcaremos un poco sus lados para doblarlos. Encima también llevan una pieza de triángulo justo en el medio, se los pegamos muy bien y luego lo pintamos de gris y el triángulo de azul. Ahora pega una en cada guante, de tal modo que pueda cerrar la mano. Ahora la capa. Para esta necesitamos un metro de tela de lana color gris, dóblala a la mitad y en la unión traza esta silueta de 30 centímetros de largo y 5 de ancho. Córtalo sobre la silueta y al desdoblarlo te quedará este espacio con forma de U. Póstele un dobladillo para que no se desbarate. Ahora, sobre la cara superior o exterior, marca cada lado en secciones de 5 centímetros y dóblalo de esta manera para hacer una punta. Cose estas puntas y encima cose unas tiras de velcro para poder anclarla. La capa puede ser del largo que quieras. Esta mide 160 centímetros desde las puntas, pero la marcará 130 centímetros y la corté en diagonal para que tenga una caída por un lado. La capa se cuelga desde el interior del pecho. Dentro, solo pega el lado opuesto del velcro para que se sujete a la hora de ponértela. Por último, el casco. Tengo un video enteramente dedicado a su fabricación. Probablemente ya lo has visto, pero si no es así, te recomiendo ir a verlo para poder completar este conjunto. Por debajo usa ropa negra como una camisa de manga larga y un pants o sudadera. También un bupo pasamontañas y un par de botas como calzado. Ahora es hora de ponerse el traje. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Y en los proyectos que me enviaron esta vez, tenemos a los tripulantes de Pedro, Carpín Carpinefe, Sayara 09, Carlos Humberto y Daniel. En cuanto a otros proyectos, Luis nos comparte su casco de Stone Trooper de la Primera Orden, Francisco se encuentra trabajando en su casco mandaloriano, Spidey Cosplay ya ha terminado su propia versión, y Spider Strange ya hasta hizo su traje completo. Un saludo a su bebé Yoda. Recuerda enviarme tus proyectos y también seguirme a través de Instagram para que pueda verlos. Por mi parte, este traje fue complicado, pero es quizá mi favorito hasta el momento. También es mi disfraz de Halloween de este año, y listo para la segunda temporada. Agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Y recuerda, este es el camino.